mientras yo esté nombre, va a ganar quien deba ganar, quien saque más votos. Ha habido toda una controversia que ha sido tremenda, que ha polarizado de una manera increíble el país, no solamente por las características que tuvo la disputa electoral que terminó con la victoria del profesor Castillo por un escaso margen, sino que luego de esa elección, de ese mes de junio, de ese mes de mayo tan intenso que terminó el 6 de junio, y donde todos podríamos haber esperado que luego de la elección entráramos a otra fase, entramos una aún peor que la previa a la elección, que fue cuando se denunció el hecho o el supuesto hecho de un fraude en mesa. Y vimos un espectáculo de abogados, opinólogos, líderes políticos acusando que había ocurrido un fraude electoral. Lo increíble es que este fraude electoral no solamente fue desestimado y negado por las cerca de o más de 21 representaciones internacionales que supervisaron nuestras elecciones, sino que ha sido objeto de investigaciones. Hay en este momento, según lo ha reportado Fernando Tuesta en un seguimiento que ha hecho de los casos, por lo menos 7 de estas denuncias ya fueron archivadas por una razón muy simple: la falta total y absoluta de evidencias. Es decir, lo que ha ocurrido es una cosa increíble. Es decir, en Estados Unidos le han quitado la licencia a los abogados que, como Lourdes Flores en el Perú, salieron a mostrar información falsa sobre lo que supuestamente había ocurrido en algunas mesas. Perdieron la licencia. Acá parece que no pasa nada. El problema es que se ha creado un clima de desconfianza en una parte de los ciudadanos, no solamente un clima de violencia, ¿no? Por el sentimiento legítimo, que si te dicen te han robado las elecciones, ¿cómo no te vas a indignar? Pero ¿qué pasa si se acredita que es mentira que te robaron las elecciones, que inventaron eso, los que hicieron tan mala campaña que no pudieron ganar, teniendo todo lo que tenían a su lado, tenían todos los medios de comunicación, con algunas excepciones, no informando con objetividad, comprometidos a forro con la campaña? Tenían los más grandes recursos que creo se han tenido en la historia del Perú en una campaña electoral. Y en vez de asumir la incapacidad de haber ganado una elección por no entender el país en el que estaban viviendo, le echan la culpa a las autoridades electorales contra las que incluso promovieron actos de violencia. Pero en fin, vamos a hablar entre otras cosas de eso con Piero Corvetto, que está en la línea, conectado vía Zoom con nosotros. Piero, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y muy buenos días a todo tu inmenso público de Exitosa. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cuál es el balance, Piero, sobre todas estas denuncias que se hicieron del fraude en mesa? Algo me adelantaste tú en algún momento con respecto, por ejemplo, a este tema de que se suponía que habían cambiado a los miembros titulares por gente de la cola. ¿No es cierto? O porque se habían usado impresoras para, ¿no es cierto?, hacer los padrones de votación, y que eso era una señal de fraude, ¿no? Y resulta que, refréscame la memoria, en esa mesa ganó Keiko Fujimori, o sea, ¿o no? Sí. Bueno, sí, Nicolás, yo te agradezco porque tú y Exitosa siempre nos han permitido informar a la ciudadanía, y recuerdo las conversaciones que hemos tenido contigo y Exitosa, y que agradezco mucho. Y conversábamos pues cómo no tenía razón y que preveíamos juntos que esto se iba a ir cayendo con el paso del tiempo. Todavía este es el inicio, faltan todavía muchos casos, hay muchas denuncias y estas seguirán el mismo camino, ¿no? Era imposible decir que había fraude porque habían tomado las mesas, porque nosotros compartimos, y tú destacaste esta información, que fue que en el 65% de las mesas en donde los miembros titulares y suplentes no ejercieron el cargo porque no llegaron, que fueron gente de la mesa, en esas mesas gana quien queda segundo en la elección. Porque fueron fundamentalmente distritos de Lima y de Lima Oeste, ¿no? Donde hubo un importante ausentismo de miembros de mesa, ¿no? Y en esas mesas ganó la candidata que quedó segunda en la elección, ¿no?
Y el tema de que el acta haya sido impresa, nosotros tenemos desde el 2016 un sistema que ayuda en el escrutinio, que es que tú cuentas los votos de manera pública en presencia de los miembros de mesa, y obviamente los miembros de mesa cuentan en presencia de los personeros de los partidos, y esto lo que se hace es se vuelca en una hoja borrador, y luego esto se vuelca en una laptop o tablet, dependiendo. Generalmente usamos laptop, y que es una especie de Excel formateado. Entonces te hace que tú pongas los números y no haya ningún problema. Claro, si hay inconsistencia, te alerta, claro, diciendo sumaste mal. Claro. Y en otro caso hace que todo sea legible, porque también con 16 horas no solamente no firmas igual, sino puedes tener algún problema de legibilidad en los números que pones. Entonces, no tenía ningún sustento, Nicolás, y nosotros lo compartimos gracias a la oportunidad que tú me brindaste con Exitosa hace ya varios meses, y la razón, el tiempo nos da la razón. Ahora, en esas mesas también ganó Keiko Fujimori. O sea, en las mesas donde por supuesto. ¿Y en qué porcentaje fue? Por supuesto, porque teníamos, si no me falla la memoria, 3.029 mesas con ese sistema, y estaban fundamentalmente en San Juan de Lurigancho. Que donde ganó largamente Keiko Fujimori. Ahora, sí. Lo que me parece increíble es, o sea, las denuncias a qué se refieren. O sea, a mí me llamó tremendamente la atención cuando la señora Díaz Ayuso, presidenta del gobierno de Madrid, dijo que en el Perú habían votado, ¿te acuerdas? 44.000 muertos, y el pobre embajador peruano en España ya no sabía qué hacer para aclarar esa información que era evidentemente falsa y evidentemente transmitida con muy mala intención por algún político o no sé cómo denominarlo, que le había dado esa información falsa. Y ella la hizo pública en un evento, como si fuera cierta. Lo recuerdo. Yo creo que han construido un discurso de la mentira, que es el discurso del fraude, y se han encargado de gente que tiene relaciones hacia adentro, exacerbando hasta niveles de la violencia a algunos ciudadanos y ciudadanas en el Perú, creo yo, desinformados además porque, digamos, el resultado electoral atentaba contra sus intereses, contra lo que deseaba, pero en la democracia hay que aceptar los resultados, ganes o pierdas, ¿no es verdad? Y por otro lado, existe una especie de, entre comillas, embajadores, gente con relaciones hacia afuera, que seguramente ha llamado, se ha reunido, ¿no? Y ha pedido que hagan presencia internacional, entre ellas Ayuso, que es una gran líder de Madrid, del PP, una gran proyección, seguramente ser jefa de gobierno, pero desinformada, y además desinformada con un número muy preciso que había dado alguien antes aquí, ¿no es verdad? Como se desinformó también a nuestro gran premio Nobel Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa es un adalid de la libertad, pero en este caso estaba absolutamente desinformado, y no es porque creo él haya tenido ninguna mala intención, simplemente el correvidile, ¿no es verdad? Su cartero, digamos, tenía mala intención. Ahora, ¿qué va a pasar con quienes dieron? Yo he llamado la atención en la presentación de esta entrevista, Piero, de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido sanciones severísimas, por ejemplo, a los abogados que proporcionaron información falsa. Es decir, si un abogado tiene un documento en la mano y dice, esta acta ha sido falsificada, y sabe que el acta no ha sido falsificada, y lo que está haciendo es crear un contexto de desconfianza política para que las autoridades electorales, para que se anule la elección. Bueno, en Estados Unidos les han quitado la licencia. No pueden ejercer como abogados. No sé si indefinidamente, pero han sido sancionados. ¿Qué va a pasar con la gente que salió a decir cosas falsas? Te confieso que no lo sé. Tú sabes que yo soy comunicador y politólogo, no soy abogado, lamentablemente. No sé cuál debe ser el proceso en este caso. Creo que en el ámbito político y electoral la democracia ha sido muy dañada, ¿no es verdad? Se han privilegiado intereses particulares a los intereses del país, ¿no es verdad? Ha habido, creo que se ha demostrado en esta elección que no hemos interiorizado los valores de la democracia, y creemos que la democracia es ir a votar cada 4 o 5 años, y no entendemos que la democracia implica tolerancia, respeto, y que no podemos entrar en esa dinámica de Schmitt, ¿no? Amigo-enemigo, ¿no es verdad? El que piensa diferente a ti no es tu enemigo, es simplemente una persona que piensa diferente a ti y merece tanto respeto como tú.
No sé qué se puede hacer en los Claro, casos, qué implicancias legales va a tener. Ahora, políticamente es importante que quienes han cometido una falta pidan disculpas, ¿no? Claro, ahora, hay acá un antecedente en el caso de Keiko Fujimori. No quiero involucrarte en una discusión política, pero un amigo me recordaba que cuando Keiko Fujimori pierde con Ollanta Humala, le echa la culpa a Mariano Cucho y según un colaborador eficaz, bastante acreditado, dicho sea de paso, por el nivel de conocimiento que tenía del manejo de las cosas en el Consejo Nacional de la Magistratura, dice que ahí empieza una operación para tomar control del Consejo Nacional de la Magistratura para tomar el control de la OMPE. Pero lo que es sorprendente es que Keiko desconoció de alguna manera el resultado frente a Ollanta, no quería aceptar el resultado con PPK, ¿no es cierto? Porque también se resistió, y ya en el caso del presidente Castillo ha sido extremo, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es cómo revertir ese sentimiento de un sector de la ciudadanía al que le han dicho todos los días, por todos los llamados grandes medios de comunicación, te han robado la elección. Hay gente que hasta ahora cree que le robaron la elección, Piero. ¿Cómo hace para revertir esa idea que tiene una parte de la población en la cabeza? Bueno, yo creo que en principio hay que dividir dos públicos, tomando teorías de Guillermo O'Donnell, los blandos y los duros, ¿no? Hay algunos que realmente van a ir con el paso del tiempo y a partir de la evidencia judicial y del Ministerio Público, de la Fiscalía, aceptando que la elección fue limpia, y hay otros que no lo van a aceptar nunca. Yo no espero que quienes han vociferado, salido a calles y plazas, agarrado estrados, prestado micrófonos, ¿no es verdad?, participado de esta parafernalia del fraude, ¿no? Vayan a cambiar, vayan a declarar o vayan a pedir disculpas, ¿no? Yo de ellos no espero eso. Pero sí espero que la ciudadanía, parte importante que fue engañada por ellos, por los constructores, elaboradores de un discurso del fraude, de la mentira, vayan progresivamente contra, obviamente, sus deseos, aceptando de que hubo una elección limpia y transparente. ¿Qué debemos hacer? Informar. Y aprovechar la oportunidad que como tú hoy día nos brindas, ¿no? Claro. De que medios que nos brinden espacios, aprovecharlos y poder informar. Y por eso te agradezco tanto por esta oportunidad y por las oportunidades que Exitosa y tú siempre me han brindado. Piero, ¿sabes lo que me parece paradójico de todo esto? Me acuerdo que cuando comenzó tu mandato alguna gente decía, pero eso es amigo de Pierre Figari, ese ha trabajado con Rospigliosi, refiriéndose a ti, ¿no? O sea que más bien las sospechas sobre ti eran tu supuesto fujimorismo, digamos, ¿no? Pero en fin, así es la vida de los artistas. Soy amigo de Pierre, no lo veo desde hace mucho tiempo y le tengo un gran respeto, un gran cariño a él y a su familia. Y a Fernando Rospigliosi también. Yo he trabajado con Fernando y tengo un gran concepto de Fernando. Pero mientras yo esté nombre, va a ganar quien deba ganar. Quien saque más votos. Eso lo aseguro. Exitosa. Ahora, hablando de esto, ya empezó el proceso electoral municipal y regional, ¿no es verdad? O sea, ya estamos en marcha. Y lo primero que tienen que hacer, ¿qué es lo primero que tienen qué es lo primero que tiene que pasar? Los partidos tienen que realizar eventos. ¿Cuál es el cronograma de las elecciones municipales y regionales? Te agradezco muchísimo por la pregunta, Nicolás, porque creo que nos permite informar sobre algo que es fundamental. Esta semana es una semana estratégica, trascendental. Nosotros calculamos 200 organizaciones políticas. Entre movimientos regionales y partidos políticos, no menos de 200 organizaciones políticas deben convocar a sus procesos de democracia interna esta semana. Han tenido entre el sábado 15 y el sábado 22 de enero, tienen como plazo para convocar a sus internas partidarias. Tienen que definir cuál es su regulación interna, qué dice su reglamento, su estatuto, quiénes son partes de su órgano electoral central. Luego nos informarán cómo están conformados sus órganos electorales descentralizados. Tienen que definirse si van a una elección directa o indirecta, si van a elegir de manera directa a sus precandidatos o van a elegir primero delegados y después a candidatos.
Eso nos lo tienen que comunicar con la convocatoria, tienen que definirlo al interior de los partidos y nos tienen que convocar y comunicar hasta las 12 de la noche del día 22 de enero. Esta etapa es fundamental. Y es fundamental, Nicolás, porque tenemos que ser conscientes que no todas las organizaciones políticas, llámese movimientos regionales o partidos, tienen presencia en todos los distritos del país. Por tanto, tienen que definir qué distrito elige a qué distrito, qué provincia, si se va a elegir a nivel provincial, a nivel regional, a nivel distrital, a nivel macro regional, porque no necesariamente tienen presencia en todas las regiones. Entonces, esta semana es trascendental. Y debo darte la información de que hasta ayer, que salí de la oficina tarde, solo un movimiento regional del Callao y otro de Pasco habían cumplido con hacernos llegar ya la convocatoria a sus elecciones internas, de aproximadamente 200, no menos de 200, supongo yo. Entonces esperamos que entre hoy y el día sábado puedan cumplir todos, porque no va a haber prórroga. Vienen hasta las 12 de la noche. 12 de la noche del día sábado. ¿No es cierto? Sábado 22. Del sábado 22. Ahora, entiendo, nos lo dijo ayer Mesías Guevara. Mesías Guevara anunció que Acción Popular ha convocado a un plenario precisamente el 21 para resolver este tema, ¿no es cierto? Ahora, pero ¿qué pasa con los otros partidos? Porque es decir, la información que por lo menos hemos recibido de manera pública, no sé si le ha pasado lo mismo a los otros medios, es que no es precisamente que hay una efervescencia de eventos, ¿no? Por todos lados. O sea, que yo creo que van a estar una vez más corriendo contra el reloj. En todo caso, esto que les sirva como advertencia, les queda lo que queda el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado para hacer sus eventos. O sea, que más vale que se apuren porque tú dices, no va a haber prórrogas. No puede haber prórroga porque el calendario electoral es preclusivo, Nicolás. Acaba una etapa, comenzamos la siguiente. Hay que diseñar, imagínate, modelos de cédula para 200 elecciones que tienen particularidades precisas cada una de ellas. Entonces, no nos daría el tiempo, ¿no? Entonces, el cronograma electoral es muy apretado, ¿no? Entonces, instar a través tuyo y del inmenso público de Exitosa, tan fiel además, instar a las organizaciones políticas para que puedan reunirse, definir y comunicar a la OMPE como máximo, por favor, no esperemos al último día, a las 12 de la noche del sábado 22 de enero. Ahora, luego de esto, ¿qué es lo que debería venir? Porque en realidad la definición de quiénes son los partidos que participan no la toman ustedes, ¿no es cierto? O sea, Verónica Mendoza, por ejemplo, no logró su inscripción. O sea, no va a poder participar con su propio partido. Sí, mire, nosotros, ¿quiénes pueden organizar? ¿A quiénes les puede organizar la interna OMPE? Porque la interna es de la organización política. OMPE la organiza, pero es de la organización política. La organización política define cómo se elige. La organización política define el ámbito. La organización política instala las mesas. Nosotros ponemos todo el material, definimos el local, les damos toda la información, pero ellos tienen que poner a los miembros de mesa y tienen que movilizar a los afiliados y afiliadas y tienen que promover la competencia interna. Recuerda, Nicolás, que para noviembre y diciembre del 20, para las internas de las generales, los partidos políticos, en ese caso casi 25, con un padrón electoral de casi 1,5 millones de personas, movieron solamente 4.8% de su padrón. Yo espero que esa cifra sea superada de manera larga en esta oportunidad. Y sí, los partidos tienen una gran responsabilidad en este caso, Nicolás. Tienen que ser capaces de promover la competencia y de movilizar ciudadanos. Claro, porque lo de las elecciones internas fue absolutamente revelador sobre la precariedad de los partidos. La absoluta precariedad. Hubo una contradicción total entre lo que habían declarado que se supone que era y lo que fueron efectivamente a los eventos, ¿no? O sea, demostró en todo caso la absoluta fragilidad de los partidos, ¿no? Sí, yo creo que por esto esta es una gran oportunidad para las organizaciones políticas, ¿no? Es la gran oportunidad para demostrar que tienen capacidad de movilización, que sus afiliados y afiliadas participan en las decisiones. Es la gran oportunidad para promover la competencia,
los partidos van a ser más seductores para la ciudadanía para que participe si es que ven competencia. Si no ven competencia, no necesariamente eso va a ser un indicador para que la gente pueda afiliarse a un partido, porque puede decir, oye, si no hay competencia, ¿yo qué posibilidad tengo luego de poder candidatear a un cargo interno? ¿No es verdad? Y la tercera gran responsabilidad que tienen los partidos ahora es presentar a los mejores candidatos. Creo que todos y todas hemos sido de alguna manera críticos en diferentes niveles de gobierno, ¿no es verdad? Y este, que es el gobierno que sale a competencia en octubre, es el gobierno que lo tenemos más cerca, ¿no? Es el estado más cerca, es el municipio, ¿no? Son los vecinos organizados, ¿no es verdad? Entonces, los servicios públicos los recibimos fundamentalmente del municipio y del gobierno regional, no tanto del gobierno nacional. Entonces, por tanto, es la gran oportunidad que tienen las organizaciones políticas de presentar a sus mejores candidatos, a sus mejores cuadros, ¿no? Y hacer los mejores gobiernos, ¿no? Así se van a legitimar. Piero, yo quisiera que terminemos esta entrevista de una manera diferente. En un minuto, ¿qué le dirías tú en particular a la gente que le ha perdido la confianza al sistema electoral? Tú eres el responsable del organismo que debe organizar las próximas elecciones. ¿Qué le dices tú a la gente que le perdió la fe al sistema electoral por la campaña perversa que se hizo? Que sobre estamos haciendo y fortaleceremos ese esfuerzo para poder hacer que cambien su punto de vista sobre OMPE y sobre los organismos electorales. Los organismos electorales venimos trabajando de manera muy seria, muy profesional, y vamos a conseguir que ustedes cambien de punto de vista, que puedan, no solamente a partir de las decisiones fiscales y judiciales respecto de lo pasado, sino mirando hacia el futuro. Nosotros los vamos a mantener informados, les vamos a dar toda la información que ustedes requieran en el momento preciso, anticipándonos para que ustedes puedan recuperar esa confianza en los organismos electorales y contribuir con su participación en el fortalecimiento de nuestro sistema de partidos y de nuestro sistema democrático. Piero, te agradezco mucho y vamos a estar seguramente en contacto en las próximas semanas y meses. Vas a tener mucha chamba. Muchas gracias, un abrazo, suerte. Muchas gracias, Nicolás. Un fuerte abrazo.